Bueno, nos encontramos ya en este espacio de cierre que va a ser el último bloque del espacio de la mañana de Programática en Español 2022, donde hemos estado revisando tanto las tendencias, el mercado, herramientas y demás experiencias desde los líderes que existen dentro de la programática en el ecosistema digital publicitario de la región. En este momento le damos la bienvenida nuevamente a Gonzalo Montaña, vicepresidente de Operaciones Programáticas de Operaciones y Programática de Latinoamérica de Son Media, a Arturo Torres, vicepresidente de negocios de OMD, y le damos la bienvenida a Programática en Español a Paola Rubiano, Senior Regional Account Manager de SP de Ads Media, quienes van a ser las personas con las que vamos a estar acá en un espacio corto discutiendo cómo va a ser este ecosistema cookies-less que se ha convertido en el tema tendencia de la programática desde el anuncio de Google, donde las cookies van a desaparecer de Google Chrome. Entonces, antes que nada, bienvenidos a todos. Paola, bienvenida, que no nos habías acompañado en el evento hasta ahora. Y les planteo la pregunta nuevamente. Si quieres, arrancamos precisamente por ti, Paola. ¿Cómo te imaginas que va a ser este ecosistema cookies-less ahora que van a desaparecer y es una de las grandes herramientas de conocimiento de la audiencia hasta el momento? Bueno, primero gracias por el espacio. Es un cambio que se veía venir. Básicamente ya en Estados Unidos el 46% del mercado no está usando estas cookies, sobre todo me refiero al third party data. Entonces, digamos, para la industria publicitaria, tanto para agencias como medios, es una oportunidad en donde podemos desglosar mejor las audiencias. Inicialmente, digamos, el contexto del third party data armaba las audiencias o sus perfiles de acuerdo, digamos, a un interés, a un comportamiento o, bueno, el mismo contexto. Y de ahí era donde sacábamos toda la información y armábamos nuestras audiencias. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desglosar mejor estas audiencias, esta data, realmente crear un perfil sólido de un usuario le aporte, pues digamos, a esta decaída de las cookies. También tenemos que ser súper conscientes que con la caída del third party y bueno, en específico de los buscadores como Google Chrome, que es súper fuerte, digamos, a nivel Latinoamérica, creo que casi el 70% del mercado de los usuarios tienen teléfonos Android y es el buscador más fuerte. Entonces, que salga esta herramienta nos abre nuevas posibilidades. Entonces, no lo veo como que sea un problema para los medios o para las agencias, sino que es una oportunidad de implementar nuevas tecnologías, de que realmente la data que se está recolectando sea fuerte, sea un usuario en donde veamos el comportamiento más conciso, donde sea más claro, digamos, el perfil. Entonces, siento que con las tecnologías de pronto de identificadores o el SDK de los teléfonos móviles para aplicaciones, se abre una brecha de tecnología en donde no solo vamos a depender del third party data y de la data que estábamos recolectando pues de estos sitios, sino que ahora podemos ser más concisos, digamos, con un usuario que va a un sitio físico, un usuario que nos brinda la información de su entorno digital y su comportamiento digital y convertirlo en una audiencia sólida. Entonces, lo veo 100% como una oportunidad para los medios de experimentar con nuevas tecnologías. Perfecto, Paola. Entonces, acá le extiendo la misma pregunta a Arturo. Arturo, cuéntanos cómo ves esta nueva tendencia, hacia dónde vamos con el cookies y el third party data. Bueno, hay muchas preguntas respecto a esta pérdida de segmentación, que es lo que va a pasar desde la parte técnica en la segmentación de la publicidad. Ustedes ya saben que, por ejemplo, el ecosistema de Apple, iOS, pues comenzó a bloquear el tracking que hacían las aplicaciones. Por eso se ha perdido un poco el performance en algunas audiencias en aplicaciones como Facebook, Instagram, y de hecho eso ha repercutido en el valor de bolsa de la acción de Facebook.
Esto que va a pasar con el cookie-less, pues obviamente nos va a restringir un poco poder seguir a los usuarios en sus preferencias para poder segmentar. Por eso, como les decía, lo más importante es ayudar a los clientes a crear su first party data. Su first party data en las plataformas, su first party data desde Analytics, su first party data desde una plataforma de compra. Si el cliente ha evolucionado y tiene ya algo de infraestructura tecnológica, pues hoy un CDP, un CRM, porque es la única manera, construyendo un first party data fuerte, en que el performance de las campañas no sufra tanto como lo que ha pasado cuando el ecosistema iOS eliminó los tracking de las aplicaciones. Entonces, para la respuesta técnica es ayudar a los clientes a crear su ecosistema de first party data, como lo tengan. Así sea un customer match, un customer audience para subir a Google, a Facebook, a DV360, para encontrar a sus clientes actuales y hacer lookalikes. Lo más importante es el first party data. Ok, perfecto. Y Gonzalo, te extiendo la misma pregunta. ¿Dónde ves que está el futuro acá con la desaparición de las cookies desde Chrome? Bueno, yo coincido en parte con ambos. Creo que los dos se explayaron súper bien sobre el tema, así que me deja un poco para contar, pero no, sí contarles un poquito de, como bien decía Arturo, el First Party Data va a seguir existiendo, de hecho va a ganar en valor. Hoy ya hace tiempo que la estrategia de First Party Data del lado de la agencia, y por eso me parece bueno que es bastante amplio el panel, tenemos gente de medios, gente de agencias, gente de distintos perfiles, ¿no? Sin dudas, el First Party va a ser súper importante, lo es ya hoy y va a ser aún más de acá a la posición de los anunciantes a la hora de segmentar y entender a sus audiencias. Eso sin dudas. Punto número uno. El First Party Data va a ganar en valor, esa es una realidad también. Hoy va a seguir existiendo, cada vez va a ser más demandado y obviamente va a haber ventajas o van a tener una posición interesante que ya la tienen igual. Por ejemplo, los marketplaces, aquellos que tienen ese First Party Data en formas muy amplias, ¿no? Un Amazon en Estados Unidos, un Mercado Libre en Latam. Del lado de medios, por ejemplo, como Sanmía, en nuestro caso somos un proveedor de una plataforma digital, obviamente, lo que nosotros estamos apostando y a lo que estamos desarrollando es justamente a la evolución del contextual, que es un poco lo que comentaba Paola. El contextual es una tecnología que ya existe hace mucho tiempo, de hecho, mucho de lo que es las audiencias que se usan hoy, en definitiva, tienen un origen contextual, porque si alguien entra a un sitio de medicina, asumo que tiene una tendencia a una audiencia que tiene un interés en temas médicos. Y lo clusterizo de cierta manera. Pero en definitiva no deja de ser una extensión de la segmentación contextual. La evolución de eso, obviamente, ahí es como un inicio, cuando uno segmentaba solamente por el contenido, por saber de qué se trataba la temática, y le atribuía, en base a eso, características a la audiencia. El paso, o por lo menos para donde apunta Sanmía, es a la evolución y el desarrollo de esta tecnología, el contextual inteligente o el contextual 2.0. Nosotros estamos trabajando ya hace muchos meses preparándonos a este cambio, que si bien, como mencionó Arturo, en el caso de iOS y Apple ya sucedía hace bastante tiempo, pero obviamente al realizarse en un entorno como el de Chrome, que es mayoritariamente el navegador predilecto por el resto del mundo, más allá de Estados Unidos, que tiene una base muy grande de iOS, en Latam es totalmente dominante, ¿no? El entorno de Google. Con lo cual, nada, ya hace más de un año que muchos proveedores como nosotros nos estamos preparando para este tipo de eventualidades, y el desarrollo de esta tecnología de contextual, justamente lo que va a empezar a hacer es que yo empiece a cruzar y tenga muchos puntos de contacto para enriquecer esa audiencia. No me quedo solamente en el contexto del contenido, del sitio, de la aplicación, del canal, en el caso de TT, sino que además empiezo a agregar variables extra y los cruzo. En nuestro caso tenemos más de 20 inputs de información, ya sean APIs externas de clima, por ejemplo, variables como entender, ok, está viendo un contenido X, pero además lo puedo cruzar con información real time de si está lloviendo, si hace calor, si hace frío. Eso empieza a enriquecer las audiencias y me permiten, de una forma, sin usar la data que usamos históricamente con cookies, tener una segmentación inclusive más específica y más exacta, porque me permite comunicar a alguien en base a lo que desea y además en base a lo que está sucediendo alrededor y distintas fuentes de información. No solamente, como decía, el texto o el contenido me puede dar esa información. Nosotros escaneamos, no me acuerdo el nombre, pero nuestros scripts están escaneando millones de palabras por minuto en más de 10 idiomas en simultáneo, y no solamente entendiendo lo que hablan, sino también el contexto, entender si es positivo o es negativo, si la connotación es buena o es mala, para también poder segmentar de esa manera, y haciendo un scan también de imágenes. Entonces se empiezan a combinar el escaneo de imágenes, el escaneo de keywords, el escaneo de contenido,
el escaneo de variables externas, como les decía, el clima, si está frío, o perdón, si es de noche, si es de día, si en algunas ciudades hay contaminación, un montón de variables, el tránsito. Bueno, todas esas variables empiezan a confluir en un solo producto que en definitiva termina siendo el contextual avanzado, que yo personalmente, como marketinero, y la compañía Sandia, la cual represento como empresa, piensa que es el futuro y hacia dónde está apostando en este universo cookieless, entre comillas, porque como bien decían, las first party van a seguir existiendo y van a ganar valor, pero creo que como proveedores es ahí donde tenemos que estar y obviamente hacia ahí apuntamos y donde está todo el desarrollo tecnológico de nuestro lado se está enfocando. Sí, me parece muy interesante ese tema que tocabas, que precisamente era parte de lo que conversábamos hace unos minutos en nuestro conversatorio de Mastercard, y es entender el lado humano de las personas como entran y de pronto alejar ese concepto que existe de la programática como una ciencia fría, matemática y de ingenieros, que Arturo nos decía hace unos minutos en su charla, que el equipo de él consiste principalmente en ingenieros, a traerlo a un mundo más social, emotivo, casi que psicológico de las audiencias. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, Arturo, pues lo que hablabas un poco desde métricas y un poco lo que hablabas desde ingenieros en tu charla y ahorita en los speakers, ¿cómo crees que estos aspectos comienzan también a influir en las decisiones programáticas que tiene un anunciante a la hora de su compra programática, a la hora de entrar dentro de este ecosistema? A ver, es muy pertinente entender el tema de la contextualidad. Hay partners como Son Media, en los cuales ellos desarrollan para hacer más contextual la publicidad, en el contenido, en entender el usuario. Lo importante es cómo ese ejercicio tecnológico de entender mejor al usuario para no ser fríos, sino tener un mejor relacionamiento, lo integramos a la parte técnica para que todos los puntos de contacto sean o alimenten el modelo de atribución. Es decir, no solamente el último last click, que es performance puro, sino entender que para que esa persona haya comprado o convertido, en la parte de arriba pudo haber sido impactado por un video, por un banner, pero que ese banner fue súper contextual y pertinente, y que eso después se convirtió en un funnel de conversión y compró. Para mí es totalmente pertinente. La parte más difícil es integrar a todos los partners en un solo ecosistema. Y en ese ecosistema, pues ya obviamente la creatividad, el contenido, la pertinencia, la contextualidad, todo suma para un ejercicio de marketing integral. Claro. Pau, ¿y tú cómo la ves también desde tu posición, desde Adsmedia, esa integración? Perdón, te hago la corrección, es AdsMobile. Asmodel, perdón. Pero Disculpa. bueno, aquí yo creo que hay que hacer como una unión entre el mundo offline y el mundo online. Tal vez nos encasillamos tanto en el ambiente online que nos estamos olvidando realmente qué es lo que están haciendo los usuarios. Y si podemos hacer, digamos ahí, me apoyo en lo que dice Arturo, en el modelo de atribución en donde podemos medir físicamente los usuarios a qué puntos van, digamos, dentro geográficamente. Por ejemplo, personas que van a restaurantes en los últimos 4 o 5 meses, que ya sabemos que van a esos lugares, a qué hora van, qué día de la semana, qué tipo de aplicaciones o sitios tienen constantemente en su celular o están usando, y realmente crear un perfil de usuario fuerte y humanizarlo, que no sea solo como los datos macro, los datos geográficos y demográficos de hombre, mujer, colombiano, sino que sea en la parte del funnel de verdad una audiencia que te habla, una audiencia que se crea con datos reales, digamos, como el mundo offline. Entonces sí se pueden, digamos, adherir a este tipo de estrategias, herramientas o tecnología de atribución en donde se pueda leer mucho mejor el usuario y se cree un perfil sólido. Creo que sería como lo ganador que podríamos hacer en este mundo ahora sin cookies, o bueno, de third party. Ok, claro. Nos llega una pregunta que me parece muy interesante de parte de nuestra audiencia, que se las quiero
plantear, y es cómo podemos crear una comunidad donde los proveedores de tecnología, los anunciantes y los medios podamos brindar una información de buenas prácticas y novedades de la actualización de la publicidad programática, cómo podemos integrarnos todos los actores que estamos dentro de este ecosistema para generar un sistema unificado que nos apoyemos en este nuevo sistema que estamos entrando. Bueno, tomo la palabra. Yo creo que acá es muy importante apalancarnos de la IAB. IAB, digamos que es la organización la cual pues nos ayuda a regir el tema publicitario digital. Aunque los datos no se pueden compartir dentro de cuentas o anunciantes, pues por un tema de privacidad, creo que sí es muy importante seguir educándonos, educar a los medios, educar a los clientes, educar a las plataformas, para que haya un ambiente, sobre todo de transparencia y de conocimiento. En mi experiencia, muchos de mis principales clientes pasaron por plataformas tecnológicas, llámese son ex Google, ex Facebook, y cuando el conocimiento está dentro del cliente, el conocimiento está dentro de la agencia y el conocimiento está en el medio, es un gana-gana. El conocimiento colectivo hace que el nivel de lo que hagamos técnicamente suba. Creo que la IAB sería un eje muy importante para que todos los anunciantes, todas las agencias y todos los medios sigamos elevando el conocimiento digital en la parte técnica y en la parte estratégica. Sin dudas, y ahí si puedo agregar algo a lo que decía Arturo, me parece súper importante justamente este tipo de espacios donde estamos hoy, este panel, este lugar, este momento, este tipo de eventos, que obviamente con el tema de la pandemia y demás, obviamente que replantear un montón de cosas, antes era más presencial, y a poquito volveremos a eso, pero creo que es fundamental que existan estos momentos de conversación, donde gente de un proveedor de medios, un anunciante, un representante de una marca, otros distintos proveedores, cuenten sus experiencias, sus expectativas, sus realidades, sus proyectos, y que estemos todos alineados en ese, obviamente, en ese camino, porque en definitiva es un camino que hacemos en conjunto. El entorno programático, y ahí yo creo que también es súper clave, siempre fue de paredes, de puertas abiertas, digamos. A diferencia por ahí de los jardines privados que en su momento montaron, no sé, las redes sociales, o inclusive un Google con alguna de sus soluciones. El entorno programático depende exclusivamente de la integración. El DSP tiene que estar integrado con el SSP, los third party validators tienen que estar integrados con las dos partes, los proveedores como nosotros de medios tenemos que estar integrados con los DMPs de audiencias, y hay realmente un sinnúmero de integraciones de las cuales dependemos todos para que esto funcione y crezca. Con lo cual, la propia filosofía de la programática es la integración y es la dinámica de conectarnos, hablar. Entonces, tenemos que fomentar eso. Nosotros como, si querés, referentes o personas que estamos en la industria, tenemos que empujar para que eso suceda, tener contacto, abrir las puertas, ya sea en el IAB, ya sea en eventos particulares, en eventos propios. Y bueno, creo que ahí no puedo estar más de acuerdo con Arturo, que es democratizar el conocimiento y hablar, y un poco generar esa conversación, que creo que es la que brinda valor y permite que este tipo de cosas todos vayamos por el mismo lado y nos unamos, que usemos las mismas soluciones y que todo crezca, ¿no? Perfecto. Paola, no sé si tienes algo que agregar a esta pregunta antes de continuar. No, sí, o sea, lo que necesitamos es como una regulación, digamos, de toda esta información que hemos recolectado, y si por medio de la IAB se puede, digamos, unificar, digamos, esta nueva recolección de información, o bueno, regular estos métodos, pues sería lo correcto, y también me adhiero a todos, pues, en ese aspecto. Creo que sería como el camino. Perfecto. Ahorita tocaban un punto, Arturo, específicamente de la legalidad de la información y las leyes y cómo están avanzando y cómo cada vez comenzamos a adoptar más los modelos europeos de habeas data. Entonces, acá nos hace una pregunta que es referente a eso, es cómo, respetando las leyes y entendiendo el crecimiento y el control que cada vez más ejercen las entidades gubernamentales sobre la protección de la información de las personas, podemos generar esos espacios para que las personas se sientan cómodas y tranquilas con los datos que están compartiendo y no sientan que están compartiendo su privacidad, alejarnos un poco de ese mito de que nos están leyendo y escuchando todo. Claro, digamos que esto, lo positivo es que se rige por normas internacionales, todos conocen el tema del GDPR, que
¿Qué es lo que está pasando? Una parte es la data del usuario, pero cuando los usuarios aceptan utilizar aplicaciones como TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Gmail, cuando el usuario acepta utilizar la aplicación, ya por default está su autorización para ser contactado. Y las agencias, y pues hablo desde el punto de vista que Omnicom lo ha manejado, los grandes partners o walled gardens como Amazon, Google, Facebook, tienen sus protocolos de seguridad de la información. Como en esta mañana hablábamos de los proyectos de BigQuery en Google Cloud, esa información que conecta los sistemas de información del cliente, la información no es o encriptada o hashada o anonimizada, lo que garantiza que el usuario va a garantizar y tener su privacidad. Pero obviamente esos protocolos tienen como objetivo hacer una publicidad mucho más pertinente, pero guardando la privacidad del usuario. Okay. Gonzalo, un poco también como ese aspecto más de creatividad y lo que hablábamos esta mañana contigo, ¿cómo podemos hacer ese acercamiento a las audiencias para generarles la confianza del respeto a su privacidad? A mí me parece súper importante, bueno, para empezar, en nuestro caso, al ser una empresa europea, nos regimos por lo que es GDPR desde su concepción, digamos, básicamente estamos asociados a todo esto y tenemos que, de por sí, todos los servidores, las plataformas que utilizamos están reguladas por esta ley, con lo cual no es nuevo, es decir, ya lo hacemos de esta manera, inclusive en Latinoamérica, donde por ahí llevamos menos tiempo como compañía. Y a nivel creativo, sí creo que se puede empezar a aportar en el lado de usar creatividades que tengan que ver y que entiendan el tipo de consumo del usuario. A mí me parece importantísimo eso, que en definitiva entendamos que quien está consumiendo digital no es el mismo tipo de consumo cuando lo consumo desde mi celular, cuando lo consumo de la computadora, cuando lo consumo desde la tele. En definitiva, empezar a trabajar ahí a nivel creativo, a cómo comunico, va a aportar también al tema de la privacidad, creo yo. Pero bueno, creo que fundamentalmente el ser cuidadoso con la información que obtenemos de los usuarios es fundamental. Como mencionaba Arturo, usar soluciones que tengan niveles altos de seguridad informática, que no peligre el acceso y a la información de sus datos es clave. Que obviamente la gente tenga en claro, y eso es un poco como lo que sucedió con los CMPs y demás, la evolución de que la gente sepa que está aceptando un tipo de comunicación, está otorgando sus datos para poder que después lo comuniquen, eso es súper importante, porque en definitiva lo que hablábamos antes es que todos entiendan, porque no es que esté mal que uno tome información para comunicar, al contrario, yo como usuario me gusta o prefiero que la publicidad tenga sentido para mí, que sean cosas que son de mi interés o que realmente estoy buscando. Siempre cuando veo algo que me gusta y lo compro o decido comprarlo, investigar, digo, qué bien que está hecho este trabajo y me gusta. El problema es que, como decías antes, que la gente cuando no entiende y dice, no, pasa, me están escuchando los audios o tienen información mía, que la gente, en definitiva, creo que en cierto punto es desconocimiento. Entonces, entender que cuando aceptan entrar a un sitio y comparten los cookies, ¿para qué se van a hacer esas cookies? Ser claros en esa información. Nada, todo eso se puede obviamente resolver de forma tecnológica y bueno, y ser, de vuelta, ser claro con el usuario. En definitiva, que sepan, vamos a usar tus datos, o como yo hablaba más temprano hoy, el tema de OTT y todas las plataformas de streaming. Yo obviamente está tácitamente dicho o explícitamente dicho que si yo doy un servicio de OTT de streaming gratuito, es porque voy a usar o voy a mostrarte anuncios publicitarios para hacer redituable ese modelo de negocio. En la medida que ese acuerdo sea claro para las dos partes, para mí no hay ningún tipo de conflicto con la privacidad. Digo, tiene que ver más que nada de vuelta con la información y con el conocimiento de cómo se utiliza la data y el cuidado que se le da a esa data. Eso también es fundamental. Claro. Sí, me adhiero, digamos, a ese punto de vista y es que tenemos que ser coherentes con los anuncios y con las estrategias, ¿no? Porque esa sensación de que uno como usuario se sienta escuchado, observado, siento que es la parte negativa, pero si somos coherentes con el anuncio, con la creatividad, la estrategia es coherente, la audiencia es la indicada, no se va a sentir como ese descontento que generalmente sienten los usuarios. La idea es como que se utilicen todas estas herramientas y todas estas tecnologías para que el usuario de verdad sienta que se le está aportando a su entorno digital o
a su, digamos, tipo de compra en el caso de e-commerce, que se presenta mucho, digamos, con el caso del retargeting, que todo el mundo, que escucho mucho que la gente dice como, no, pues entro a buscar bicicletas y ahora me sale bicicletas por todos lados. Entonces, tampoco llegar a saturarlo, sino ser muy inteligentes en las decisiones, en los creativos y en las estrategias para no generar como esta inconformidad que se siente, digamos, de todo el uso de la data digital. Claro, y acá un poco también una posición de los medios de comunicación en la que nosotros siempre hemos planteado desde la información noticiosa y la información de contenidos a la información técnica y la información que las personas deben conocer sobre el mundo en el que están interactuando, que hoy en día en Internet existe millones de fuentes de información que tienen desde basura hasta la información real y contenido fuerte, que eso es lo que tenemos que tener. Entonces acá también es un poco de cómo trabajando en equipo desde los diferentes jugadores que existen dentro del ecosistema, logramos filtrar esa información para que las personas conozcan de primera mano y accedan a mayor información. Nuestra opinión siempre ha sido, desde el espectador, es que entre más informadas están las personas, van a estar mejor fundamentadas sus opiniones y van a poder participar del debate de una manera pues mejor y más inteligente porque están dentro del conocimiento. Nos llega acá una última pregunta ya para cerrar este espacio que nos llega desde nuestra audiencia también, que me parece súper interesante, es si la programática es el futuro del ecosistema de publicidad, es el presente del ecosistema de publicidad digital, y estamos entrando ya en un cambio dentro de la programática, ¿cuál es el futuro? ¿Dónde creen ustedes que va a ser, hacia dónde vamos a llegar en unos años? ¿Cuál va a ser este evento en 5 años sobre qué vamos a estar hablando? Hay que hacer futurología para responder esto. Pero bueno, si tuviera que apostar algo, dije, yo creo que lo próximo que vamos a ver y se va a abrir muy fuerte va a ser todo el universo fuera del out of home, OTT y demás, que ya está sucediendo. Yo lo que veo muchísimo, que cada vez hay más interés y crecimiento, es todo lo que es el metaverso y toda la charla de estos universos virtuales donde la gente va a empezar a pasar su tiempo libre de ocio o de trabajo inclusive. Por eso, bueno, empresas obviamente como Facebook, que son de las más grandes en este rubro, se meten de lleno en el metaverso y empiezan a desarrollar estas plataformas. Luego yo creo que el entorno programático se va a extender al metaverso, sin dudas. No sé en cuánto tiempo ni cómo va a suceder exactamente, pero creo que eso va a ser uno de los pilares de lo que vamos a estar discutiendo o charlando en los próximos eventos, seminarios o este tipo de reuniones que tengamos en los próximos años, entre otras cosas, ¿no? Me imagino, pero yo aporto ese punto. Lo que nosotros estamos viendo en los papers de las agencias del futuro y de la publicidad, obviamente viene la consolidación de media a nivel programático del out of home. Obviamente ya tenemos el audio, tenemos video, display, o sea, cada vez el ecosistema no va a ser solamente digital, sino los puntos de contacto off van a estar habilitados para ser subastados y comprados programáticamente. Después de esto, lo que podemos dimensionar es la democratización de los datos a través de la tecnología blockchain, que es que no solamente Google y Facebook tengan los datos, sino que las huellas de los datos y las audiencias estén más democratizados a través de la tecnología blockchain. Obviamente el tema del metaverso viene con el tema de poder tener la interacción apropiada, adecuada en ese mundo paralelo virtual, pero creo que todavía nos falta mucho por desarrollar a nivel tecnológico las agencias y los propios medios para poder integrarnos más a este ecosistema del futuro programático. Pero creo que viene programático, media consolidation, más actores de medios off integrados en la parte programática, blockchain y metaverso. Yo creo que la tecnología del machine learning y de verdad identificar a esa audiencia y dar, digamos, audiencias y perfiles de valor, no usuarios, sino un perfil sólido basados en tecnología como AutoCom, basados en tecnologías físicas en donde podamos hacer mejor esa lectura y que las audiencias sean aún más fuertes y más específicas, lo veo así en el futuro. No va a ser como tan macro, va a ser como algo más conciso y a nivel pues obviamente del metaverso me adhiero totalmente, eso es en lo que vamos a estar
Yo creo que en 4 o 5 años la pauta programática ni siquiera es el futuro, es el presente, y es en donde realmente podemos hacer efectivo todas estas herramientas tecnológicas. Perfecto, no, muchísimas gracias por esos puntos tan interesantes que tocaban acá, esas respuestas a las preguntas de nuestra audiencia. De verdad, damos como parte de tranquilidad que el third party data y que el Google Chrome no vaya a tener los cookies. Lo único que hace es que nos impulsa a encontrar nuevas maneras de mejorar ese conocimiento, ese acercamiento para los anunciantes, que es un aspecto muy interesante. Es como los cambios nos obligan a evolucionar y a evolucionar de manera positiva, y donde, como bien decían todos, no sabemos en 4 o 5 años dónde van a estar, pero ya tenemos unos primeros indicios de qué puede llegar a ser la tendencia y lo fuerte a nivel tecnológico en esos momentos. Entonces, nuevamente les quiero agradecer a los tres, a Gonzalo, Arturo, Paola, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, así han sido unos espacios muy importantes, muy interesantes para conocer desde otros puntos de vista y otros conocimientos dónde estamos parados y qué es lo que está funcionando dentro del mundo de la programática. A toda nuestra audiencia, muchas gracias. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos en este bloque de la mañana. Los invitamos a que se vuelvan a conectar con nosotros a las 2:30 hora de Colombia, donde vamos a estar abriendo el bloque de la tarde de nuestro evento con la participación de este unicornio startup gigante que ya es una realidad global como es Rappi, donde vamos a estar hablando con Mónica Parra, la Head de Brand Marketing, a las 2:30 p.m. hora Colombia.